Buenos días, Dios las bendiga. Bueno, gracias a Bianquis que me hizo la invitación de compartir. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartirte algo breve. No soy mucho de extenderme, pero me gusta como que dar temas así, cortos, precisos y concisos. Y el día de hoy voy a hablarte de un tema muy importante que Dios habló a mi corazón, que es la importancia de cuidar nuestro corazón, porque aunque nosotros todas prediquemos la palabra, aunque ya conozcamos al Señor desde hace mucho tiempo, es importante cada día cuidar nuestro corazón definitivamente. Y quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 4 versículo 23, y vamos a orar ahí donde estás, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos las gracias que nos permites venir a reunirnos, Señor, a aprender de ti, a aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos edificarnos, Señor. Gracias porque tenemos tu presencia en nuestra vida, tu Espíritu Santo que nos vivifica. Señor, hoy ponemos este tiempo en tus manos. Háblanos, Señor, que no salgamos iguales, sino que tu palabra haga lo que tú quieras que haga en los corazones. Yo me quito, Señor, para que seas tú hablando a través de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 4 versículo 23, si me acompañas ahí en tu Biblia, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esto es tan importante entenderlo siempre y también enseñarlo a nuestros hijos y a la gente que pues discipulemos, el cuidar nuestro corazón. ¿Por qué es importante cuidar nuestro corazón? Porque todas las cosas que nosotros hagamos, ya sean buenas, ya sean malas, todas las cosas que hayamos hecho o hagamos, primero salen de nuestro corazón, pero vienen de nuestra mente. O sea, todas las cosas que yo piense, si un ejemplo, si yo tengo ira, si yo tengo enojo, si yo tengo un pensamiento de venganza, si yo tengo celos, si me deprimo, todos estos sentimientos que generan esas emociones en mi corazón vienen de un pensamiento. Entonces, la Biblia dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la cruz, a la obediencia a Cristo. Entonces, yo algo que he aprendido y que trato de cuidar muchísimo es que si se me viene un pensamiento negativo en ese momento, yo lo tengo que cancelar, llevarlo a la cruz, cautivo a la obediencia a Cristo, porque si yo no lo hago en el momento, esos pensamientos van a bajar a mi corazón y van a ensuciar mi corazón. Yo tengo aquí una ilustración, tengo aquí un vaso de agua. No sé si se pueda, si se pueda ver. Te voy a hacer una ilustración de lo que pasa en nuestro corazón cuando permitimos esos pensamientos negativos. Mira, aquí está un vaso de agua. Entonces, si yo tengo ira, eso pasa en mi corazón, mira. Empieza a ensuciar mi corazón. Si yo tengo amargura, ensucia mi corazón. Si yo tengo celos, envidias, esto pasa en mi corazón. Si yo tengo falta de perdón, si yo critico, si yo juzgo, si yo me enojo, todo eso va a empezar a contaminar mi corazón. Entonces es súper importante, primeramente, tener conciencia de los pensamientos que estamos teniendo para saber en qué tenemos que cambiar en nuestra manera de pensar. De veras, ayer justo hablaba con una jovencita en la iglesia, bueno, no tan jovencita, con una chava en la iglesia, y me decía que ella ha estado sufriendo mucho con ansiedad. Es alguien súper inteligente, alguien que tiene un muy buen trabajo y sufre con mucha ansiedad. Le da depresión, le da ansiedad. Y entonces, hablando con ella, me decía: es que pienso en mi mente cuando me generan esos sentimientos, es que estoy pensando: no, no lo voy a lograr, no, no voy a poder hacer esto, no, las cosas no van a salir bien, no, es que, y algo que nos enseña la palabra que todos sabemos es que el campo de batalla de la mente, el campo de batalla es la mente, y el enemigo manda dardos de fuego a nuestra mente para robarnos la paz, para hacernos dudar de Dios, para hacernos dudar de nuestra capacidad. Entonces,
por eso es importante cuidar nuestra mente, porque afecta tremendamente. La gente que sufre de ansiedad y de depresión es porque tiene pensamientos que le están generando sentimientos. Y ayer yo justo le estaba enseñando a ella eso, que debe de aprender a cuidar esos pensamientos y desecharlos en el momento que los esté pensando. Y me decía, es que a veces sí lo hago y me tranquilizo y a veces no, y es cuando empieza la ansiedad. Y por eso muchísimo, muchísimo tener conciencia de los pensamientos, no permitir que el enemigo nos haga dudar, nos haga dudar. De hecho, Adán y Eva, la serpiente los empezó a engañar en su mente, a hacerlos cuestionar de Dios. Pero es que, ¿cómo? O sea, ¿qué tiene de malo que pruebes de ese fruto? Entonces, el enemigo siempre nos ataca la mente, siempre. Porque si gobierna tu mente, va a gobernar tu corazón. Entonces, hoy quiero hablarte de dos cosas muy importantes para nuestro bienestar físico, para nuestro bienestar emocional y para nuestro bienestar espiritual. Y lo primero que quiero hablarte hoy es la importancia de sanar nuestro corazón. La importancia de sanar nuestro corazón. Y yo quiero decirte algo. Si tú aún tienes algo en tu vida presente que reacciones, comportamientos, heridas, o sea, cosas que todavía te afectan en tu presente, de cosas que tú viviste en tu pasado, tú todavía necesitas sanar esas cosas con Dios. Y aunque tú lleves los años que lleves en Cristo, yo he conocido gente que lleva 20 años en el Señor y todavía no ha sanado cosas que vivió en su juventud, de cosas que las marcaron. ¿Por qué? Porque cuando pasa ese tipo de cosas, uno necesita meterse con el Señor para que Él pueda sanar esas cosas. Debes ser sincero primeramente contigo misma, de reconocer ese ego en tu pasado que te afecta y tener esa sinceridad con Dios sin pena. Porque sobre todo la gente que sirve a Dios le da pena muchas veces abrir su corazón y reconocer que está mal en ciertas áreas o que le falta sanar ciertas otras, porque les da pena el qué dirán si yo ya estoy sirviendo, que tenga esos problemas todavía, ¿no? Y no debemos de tener pena de buscar ayuda cuando lo necesitemos. Es súper importante porque eso es parte de nuestra sanidad. Y yo quiero decirte ejemplos de heridas del pasado que puede ser una traición de una relación que te está impidiendo confiar en alguien más nuevamente. Cuando no se ha sanado una traición que viviste en el pasado, eso te puede estar afectando en tu presente de volver a confiar en tu pareja o en una amistad. Si tú no sanaste una herida de una traición de un amigo, te va a costar trabajo volver a confiar en una amistad como antes lo hacías. Otro ejemplo de una herida del pasado es una persona que sufrió abuso sexual. Si no ha sanado eso, ese abuso, esa herida que estuvo en su pasado de ese abuso sexual, eso le puede impedir disfrutar su relación íntima con su pareja de ahora. La otra vez hablaba con alguien de la iglesia y me contaba que ella fue abusada por su tío cuando era niña, o sea, muy, muy jovencita, muy niña, y me decía que ahora se daba cuenta, después de escuchar la plática, me decía, ahora me doy cuenta que yo no he sanado ese abuso que tuve porque eso me impide disfrutar mi relación sexual con mi pareja. Entonces, no tenía una relación placentera sexualmente con su esposo por esas heridas que aún tenía marcadas de ese abuso que vivió. Entonces, ¿qué otra cosa puede ser un abuso, una herida del pasado? Una herida puede ser de alguien que no quiere volver a la iglesia, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de la palabra, por cosas que vivió en una iglesia. Yo tengo una amiga que ella, su esposo estaba en la alabanza, ministraba también. Cuando su hija cumplió 13 años o 14, le confesó a su mamá que su papá abusaba de ella desde los 6 años. Abusaba de la niña, la tocaba, etcétera. Entonces, todo eso, imagínate el trauma de ella de saber, bueno, se supone que su esposo, pues iba a la iglesia, se supone que su esposo creía en la palabra, ministraba y todo. ¿Cómo era posible que
abusara de su hija. Y todas esas cosas, ahora ya no quiere saber nada de la Biblia, no lee la Biblia, no, o sea, se alejó completamente por esas heridas que ella sufrió con su esposo, ¿verdad? Y así mucha gente que se ha argumentado, que se ha lastimado porque por chismes, por lo que quieras. Entonces, cuando no sanan eso, entonces les cuesta trabajo volver a abrir su corazón y volver a acercarse a Dios, volver a servir. Entonces, yo te invito a que tú examines tu vida y mires si hay alguna herida en el pasado que todavía te esté afectando en tu presente, en cualquier área de tu vida. Puede ser ministerial, puede ser en tu relación con tu esposo, en tu relación con otras personas. Otra herida del pasado puede ser cuando alguien ha vivido rechazo o vivió rechazo en su niñez, no sé, tal vez, y eso le genera una inseguridad y una baja autoestima en el presente. Otra herida del pasado puede ser cuando una persona contesta todo el tiempo enojado. No sé si ustedes conocen a algunas personas que todo el tiempo contestan de malas, todo el tiempo. Eso es porque tienen heridas en su corazón que todavía están ahí atoradas. Entonces, yo recuerdo a una de mis abuelas que todo el tiempo ella le hablaba mal a mi abuelo, o sea, todo el tiempo le hablaba, le contestaba de malas, cuando lo llamaba a comer, le decía algo, todo el tiempo lo hablaba regañando, de mal humor, irritada. Y ahora que entiendo las cosas de Dios, me doy cuenta que mi abuela no había sanado muchas cosas en su corazón hacia mi abuelo. Ella vivió amargada muchos años de su vida hasta que Dios la llamó, porque yo tengo los recuerdos de mi abuela de toda la vida, verla así con mi abuelo, amargada y enojada todo el tiempo. Entonces, es bien importante examinarnos, ¿no? Todos los días, como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Entonces, examínate cómo estás hablando, examínate cómo es tu relación con tu familia, con tu esposo, cómo te diriges a otras personas, para saber si hay algo en tu corazón que esté mal y necesitas sanidad. Entonces, es muy importante eso. Entonces, ¿cómo puedo sanar cualquier situación de cualquier índole, de cualquier área? ¿Cómo puedo sanar esa situación? Pues todas sabemos que lo primero es llorar a los pies del Señor. O sea, yo recuerdo cuando yo llegué a Cristo, llegué hace 22 años, con muchas heridas en mi corazón, con muchas cosas fuertes que había vivido en mi vida, con muchas marcas, con muchas inseguridades, con culpa, con muchas cosas que yo cargaba. Y yo recuerdo cuando conocí a Jesús, llorar a los pies de Jesús y entregarle cada dolor de mi corazón, cada vivencia que yo había vivido desde que me acuerdo. O sea, es importante que uno haga como una memoria desde que era niño, todas las etapas de tu vida, revisa y si hay una etapa en tu niñez que fue dolorosa, llórala con Dios para que sane esa herida de tu corazón. Si viviste heridas en tu juventud de traiciones de algún novio, de bullying, rechazo, golpes, abusos, todo lo que sea, aún de casada, si has vivido cosas que han lastimado tu corazón, es importante llorar a los pies del Señor, porque una cosa es llorar de depresión, que esas son lágrimas que pierde uno el tiempo, o sea, a uno llorar con Dios. Cuando uno llora con Dios, son lágrimas que son sanidad interior, son lágrimas que sanan el alma. Entonces, es importante decirle a Dios cada detalle de las cosas que hemos sufrido, cada detalle, sin pena, porque Él ya sabe lo que tú has vivido, Él ya sabe tu dolor. Pero cuando tú eres detallado en cada cosa, tú le permites al Espíritu Santo entrar a esos lugares donde quizás a nadie nunca le has contado y has guardado eso en tu corazón. Cuando uno llora con Dios y se sincera, hasta todo el Espíritu Santo obra con más libertad, trayendo esa sanidad en tu corazón. Y ahí es donde tú vas a pedirle al Señor que quite ese dolor de tu corazón. Cuando ya Dios sana un dolor en nuestro corazón, pasa de ser una herida a una mala experiencia que vivimos. ¿Sí me entiendes? Yo me acuerdo de las cosas fuertes que viví en mi vida y yo ya no las
recuerdo, o sea, ya no me duelen porque yo ya las sané con Dios. Entonces, esas cosas ya para mí son una mala experiencia que viví, pero ya eso ya no afecta a mi corazón. ¿Sí me explico? Cuando tú ya sanas algo que viviste fuerte con Dios, ya solo lo vas a recordar como una mala experiencia. Pero cuando aún no lo has sanado, eso te va a seguir afectando a ti, tus emociones, tu carácter, tus actitudes hacia otras personas. Entonces, por eso es importante ser sinceros con Dios y ver realmente cómo está nuestro corazón. Para eso, para que pase de ser una herida a una mala experiencia. Ahora, es importante también perdonarnos a nosotras mismas, perdonarnos, porque no sé tú, pero yo cuando llegué a Cristo, llegué con, o sea, yo hice muchas cosas que ahora, cuando conozco la palabra de Dios, yo digo, Dios mío, ¿en qué cabeza hice tantas locuras en mi vida y tantos tropiezos y malas decisiones que hice en mi juventud por no conocer del Señor? Y cuando uno no se perdona también a uno mismo por las malas decisiones que ha hecho, eso genera culpa. Y la culpa es algo terrible, porque la culpa te genera condenación. Y la Biblia dice que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pero para que nosotros tengamos un nuevo comienzo en nuestra vida, primero debemos de pasar por un arrepentimiento, reconocer nuestros errores, pedirle perdón a Dios y perdonarte a ti misma, perdonarte de haber tenido una mala decisión en tu juventud, perdonarte de haber caído en ciertas cosas, perdonarte a ti misma de las veces que pues tuviste consecuencias negativas en tu vida por decisiones que tú tomaste, porque las cosas malas que nos pasan en nuestra vida han sido por malas decisiones que hemos tomado. Dios no tiene la culpa de las cosas que le pasan mal a la gente, sino es la decisión de cada persona de haber hecho lo correcto, porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Por eso la Biblia dice, Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios nos dice, escoge pues lo que tú hagas, ¿no? Entonces, pues yo cuando llegué a Cristo me di cuenta de todas las cosas que había hecho mal y que me habían traído consecuencias malas a mi vida. Entonces yo qué hice, pedirle perdón a Dios, pero perdonarme a mí misma también. Entonces, si tú no te has perdonado de algo que hayas hecho en tu pasado mal, perdónate. Aún en tu presente cometemos errores, porque nadie es perfecto, solo Jesús. A veces cometemos errores como mamás, como esposas, cometemos errores. Y es en el día a día que nosotros debemos de cuidar nuestro corazón y saber, bueno, aquí, si alguien me lastimó, pues debo de perdonarlo. No porque la persona se lo merezca, porque a veces tú me puedes decir, pero es que ¿cómo puedo perdonar a mi ex esposo que fue infiel, que me hizo daño? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que abusó de mí? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me traicionó? A través de Jesús lo puedes hacer, no para que seas íntimo de esa persona otra vez. Si tú decides perdonar una infidelidad, tú tienes que decidir perdonarlo y soltar ese dolor y volver a empezar. Y si tú decides terminar una relación, pues tú debes de también perdonar, no porque él se lo merezca, sino por tu bienestar físico, mental y emocional, porque la falta de perdón nos enferma, la falta de perdón trae problemas físicos y también del alma. Yo quiero contarte la historia de una señora que tenía sus dedos todos doblados de la artritis y estaba en un servicio en una iglesia, estaban en la hora de la administración y el Espíritu Santo le mostró al pastor que estaba orando que orara por esa persona y le dijera que pues orara, ¿no? Por sanidad. Y la señora, el pastor oró porque Dios la sanara y los dedos de esa mujer se enderezaron completamente. Y el pastor siguió orando por otras personas y el Espíritu Santo le dijo que volviera con esa persona y le dijera que perdonara. Y esa mujer empezó a llorar, pero con una ira o sea, empezó a gritar así, pero con rabia y con ira y con enojo de que no quería, de que le dolía y que no quería perdonar a esa persona. ¿Y qué crees? Los dedos se le volvieron a entumir. Entonces, es súper importante entender que el perdón trae sanidad del alma. De veras que sí. O sea, trae otro testimonio, otra señora que tenía artritis y oraron por ella y ella pudo perdonar en esa administración y fue totalmente sanada. Entonces, es importante perdonar, de verdad.
perdonar y pide al Espíritu Santo que te ayude a hacerlo, porque el Espíritu Santo hará su obra en tu corazón de veras. Perdonarte a ti mismo, perdonar a otra persona, es importante para tu sanidad, de verdad. La falta de perdón trae muchas consecuencias físicas. Entonces, hablaba con una amiga que ella es pastora también y me decía que ella le dolía mucho que su esposo fuera frío con ella, que no tuviera, como que no le contaba mucho las cosas, que eso lastimaba su corazón. Y ella, por muchos años, ella le costaba trabajo abrir su corazón con su esposo y decirle, ¿sabes qué? Me lastima esto, que no me tengas confianza, que seas tan frío, que no me expreses tanto amor. Y le costaba trabajo, imagínate, aún predicando la palabra, le costaba trabajo, sanar eso con Dios y con su esposo. Le daba como, no sé, hay muchos tabús en la gente, y sobre todo gente que predica la palabra, que les da pena como que abrir su corazón cuando están mal y reconocer de verdad que lo necesitan. Y yo siento que eso está súper mal, o sea, nosotros necesitamos sanar nuestro corazón en el día a día porque puede ser que tu esposo te hable, que de repente te contestó mal o tus hijos te lastimaron en algo o alguna compañera de tu trabajo, lo que sea. Y es importante en el día a día poder sanar eso con Dios. Sabes que, Señor, me dolió cómo me habló tal persona, me lastimó cómo me habló mi esposo. También reconocer, perdóname Dios porque he sido grosera, porque esto, y sanar eso en el instante y hablar también con tu esposo de las cosas que no te gusten o con tu pareja y hablarlo en amor y no tragártelo, porque también he conocido muchas mujeres que se tragan las cosas y no hablan de cómo se sienten y genera, todo eso genera emociones en tu corazón. Entonces, que no les dé ustedes pena hablar con su pareja, las que están casadas, cuando no les guste algo, deben hablarlo, no deben de callarse. Mucha gente se traga las cosas para no hacer un problema o porque les da miedo expresarse y no, debemos siempre hablar. Si alguien te lastima en tu trabajo, en tu familia, hablarlo. Si tu hijo te lastima, hablarlo, hablar con él de cómo te sientes y sobre todo hablarlo con Dios, que no te dé pena, de verdad, expresar las cosas, porque cuando uno se traga las cosas, eso te afecta emocionalmente, te afecta físicamente y es impresionante. Y otra cosa que quiero compartirte, la segunda cosa que te quiero compartir es el cuidar el corazón de los demás. Es importante cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Pero es importante también cuidar el corazón de los demás. Y yo quiero contarte la historia de una jovencita que estaba en la prepa, en high school aquí en Estados Unidos, y faltó como una semana a la escuela. Y una de sus compañeras empezó a hablarle a toda la gente, decir que la chavita había faltado porque se había hecho un aborto y que por eso no había ido a la escuela. Y empezó a regar el chisme por toda la escuela de que cierta chavita pues no había ido a la escuela porque había abortado. Y empezó a dañar la reputación de esta chava. Y hasta que la directora de la escuela le habló, la mandó llamar y le dijo, dame un vaso de agua. Entonces la chava, ok, sí. Ahora tira el vaso de agua al piso. Y la chavita, pues, ¿qué onda, no? Entonces tira el vaso de agua al piso y después le dice la directora, ahora recógeme el agua. Pero pues, ¿cómo? Si ya la tiré, recógeme el agua, a ver cómo le haces. Y empezó con un trapo a recoger el agua del piso y a escurrir el agua, a exprimir el agua en el vaso y así, ¿no? Entonces, de un vaso lleno de agua, recogió un poquito así. Y le dice la directora, eso es lo que pasa cuando nosotros dañamos la reputación de otra persona, hablando mal, hiriendo su corazón. Ya después no lo puedes remediar tan fácilmente. Ya la herida y la marca se queda ahí. Tú ya no puedes remediar todo el daño que has hecho de hablar mal de tu compañera. Y le dice la directora, quiero que sepas que tu compañera ha faltado a la escuela porque su papá se murió hace 4 días y ha estado enterrando a su padre. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Que a veces nosotros no hablamos sin medir las consecuencias de lo que podemos lastimar a otras personas.
Entonces, a veces en nuestra propia familia hay padres que le hablan a sus hijos de una manera súper dura, con juicio, con groserías. Hay esposas que le hablan muy feo a sus esposos, los sobajan, diciéndole cosas negativas. Hay esposos que lastiman el corazón de las esposas o en el trabajo, con los jefes, con los empleados. O sea, tenemos que cuidarnos de no ser ligeros al hablar, de cuidar el corazón de otras personas, de no hablar mal y murmurar, aún en las iglesias, en casa, con las otras compañeras, que no hables mal de otra persona, porque eso daña la reputación de otra persona. Entonces, a nadie le gusta que hablen mal de uno, entonces nosotros tampoco debemos de murmurar ni de las personas que están, pues, puestas por Dios como autoridad, ¿no? El pastor, el líder, como quieras llamarlo, en el trabajo, hablar mal de tu jefe, de tus compañeros, porque eso daña la reputación de las personas y lastima de verdad el corazón. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos también a cuidar el corazón de las otras personas. En Santiago capítulo 1, versículo 19, si me acompañas ahí, a Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, aquí Dios nos está diciendo, oye primero, ¿no? Y piensa antes de hablar, ¿no? O sea, cuida bien y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo a veces la he regado cuando no pienso lo que voy a decir y a veces he lastimado con mi boca en algo que después me arrepiento. No sé si a ustedes les ha pasado o nada más a mí. Bueno, a mí sí me ha pasado, ¿verdad? Que la he regado con mi boca, y Dios me ha dado la enseñanza de piensa mejor antes de hablar. O sea, por eso los mexicanos dicen calladito te ves más bonito, ¿no? Cuando estamos enojados, mejor callarnos, respirar profundo, esperar que se nos baje. Y yo prefiero, por ejemplo, cuando mi esposo, me enoja en algo, sí, a veces pasa, no sé sus esposos, pero es normal, ¿no? Que a veces tenemos diferencias con nuestra pareja. Yo prefiero como que me dé mi espacio tantito cuando algo no me gustó y que se me baje y después hablar, porque si no, se me sale lo colombiano y se me alborota la carne y quiero hablarle y alegarle y después digo, "Ay, ya me siento después mal", digo, perdóname, porque no te hablé bien y ya el Espíritu Santo me redarguye. Pero pues podemos ahorrarnos eso cuando pensamos antes de hablar, de verdad, y oramos mejor antes de decir lo que queremos decir, para que no lo digamos en la carnota, sino guiadas por el Espíritu Santo, que así funciona más. El Salmo 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces, el secreto para evitar una explosión de ira, ¿qué es? Pensar antes de hablar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces criticamos, hablamos mal de otros, herimos con nuestra boca, hablamos con frialdad, sin importarnos lo que piensen los demás? ¿Y sabes qué otra cosa de cuidar el corazón de la gente? Cuando dejamos de ser egoístas. O sea, a veces estamos como muy concentrados en mis necesidades, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, y a veces dejamos de ser como empáticos, de tener como esa empatía con la gente, de poder entender cuál es su necesidad. Que hay veces, hay hechos que hablan a veces por 1000 palabras. Hay gente que a veces no te dice que está sufriendo, pero te lo demuestra en su manera de hablarte o por ejemplo, a veces llegamos a un restaurante y la mesera está bien irritada, ¿no? No sé si les ha pasado que encuentras o vas a una tienda y te atienden de malas, ¿no? Y dices, uy, qué servicio, ¿no? Y uno le queda muy fácil criticar, no, pero que es amargada esta señorita que me está atendiendo, ¿no? Pero a veces no nos ponemos a pensar, bueno, quizá tuvo un mal día, quizá tiene problemas en su casa, con su esposo, con sus hijos, quizá está pasando por un problema económico y está súper estresado de que no tiene dinero como para pagar esas cuentas, etcétera. Entonces, a veces es muy fácil juzgar cómo está la gente sin primero ponerse uno en los zapatos de la otra persona. Bueno, tal vez está pasando un mal momento y por eso está así. Y la otra vez me pasó algo con mi hijo, con uno de mis hijos. En la mañana, yo siempre, no sé ustedes, pero yo tengo niños chiquitos, uno de 10 y uno de 7, y en las mañanas es una corredera. Si hacen berrinche o hacen, ya me quitaron 10 minutos, o sea, ya vamos tarde.
porque como que tengo una hora de que se paran, desayunan, se visten y andamos así, corriendo. Entonces, si a alguno le da por hacer una barrieta, ya vale, ya llegamos tarde a la escuela, entonces, pues siempre estoy, casi siempre es una corredera, ¿no? Entonces, uno de mis hijos estaba, me duele la pierna, y el más chiquito, ¿qué me duele? Y yo, apúrate, Daniel, ya vamos a llegar tarde a la escuela, y yo apurándolo. Y él, pero es que me duele y no me siento bien, y así, en el piso así. Y yo, ay, eso no es nada, sóbate, párate y vámonos. Y así, ¿no? Entonces se fue a desayunar y estaba con una cara así súper enojado conmigo de que no le presté atención. Y lo llevé a la escuela, pasó, y luego que estoy orando, el Espíritu Santo me dice que mi hijo lo que quería era un poco de atención mía. Ay, yo me sentí súper mal, porque yo estoy, pues de cuenta, si él me dice, es que me duele, yo estoy acostumbrada a ver, ven, te sobo, oremos, ya Señor, te curo con la sangre de Cristo, y yo así, ¿no? Como que le presto atención. Y ese día, pues ni lo peleé por la prisa que teníamos que entrar a la escuela. Entonces, cuando el Espíritu Santo me dice de que lo que quería Daniel era atención mía, híjole, me sentí súper mal. Entonces, en la tarde que llegó de la escuela, le dije, Daniel, perdóname porque en la mañana estaba bien apurada y pues debí prestarte atención y sobarte tu piernita y ahora se paró de la silla como un resorte y me abrazó. Y ahí dije, oh my God, o sea, sintió así como que me abrazó, como que sintió en su corazón, ay mamá, gracias, ¿no? Yo creo que me está diciendo que fue un bálsamo para su corazón ver que yo le estuviera expresando, sabes que perdóname porque no te presté atención, o sea, de verdad, brincó de la silla y se pegó así a mi cintura a abrazarme. Y ahí Dios me enseñó algo que a veces las personas necesitan, pues, que les prestemos más atención en cómo están, ¿no? Pues ahora trato mucho de ponerme como que en el lugar de otras personas, trato mucho siempre como de examinar a la gente para saber si está pasando por un mal momento en vez de juzgar y en vez de criticar. Y fíjate que hace rato que estaba repasando el tema, me acordé, hace unos meses o el año pasado, no me acuerdo, estábamos arreglándonos, mi esposo y yo, en el baño tenemos dos lavabos y nos estábamos arreglando porque íbamos a una reunión, un evento de algo, y yo me estaba arreglando normal y él también, pero de repente me volteé y le di un beso a mi esposo así o sea, me volteé, él estaba mirándose en el espejo, no sé qué estaba arreglando, y yo me volteé y le di un beso, así X, y se le aguaron los ojos, y yo, ay, ¿por qué se te aguaron los ojos, no? Y me dice Alejandro, es que hace mucho no hacías eso. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Qué? Me dice, es que, no sé, yo siempre, antes de tener hijos, era súper amorosa con Alejandro, cuando éramos novios, pero era un chicle, o sea, yo era súper amorosa. Y algo que me pasó, no sé ustedes, pero cuando tuve mis hijos, no sé si porque pues, las mamás nos metemos al 100% en la creencia de mis hijos, pero como que dejé de ser un poco más cariñosa con él. O sea, sí era cariñosa, pero no tanto como antes cuando éramos novios. Y cuando Alejandro vi que se le aguaron los ojos, yo me sentí horrible, porque aparte el Espíritu Santo ya me había mostrado que necesitaba ser más cariñosa con él como antes. Yo ya lo sentía, el Señor ya me lo había mostrado y como que sí había trabajado en eso, pero no tanto, ¿me entiendes? Y cuando Alejandro, de verdad, fue con un detalle X que le dieron besos, según yo siempre le doy besos, pero pues ese día, pues yo no sé, se le aguaron los ojos y me dijo, es que hace mucho no tenías como ese detalle espontáneo de venir y colgarte de mí, darme un beso así. Y yo le pedí perdón, le dije, perdóname, pues, perdóname si me ha faltado, ¿verdad? Ser más cariñosa. Y sabes que sí, o sea, él sí me ha dicho, yo sé que pues por los hijos, tal vez estás muy ocupada con ellos, pero pues es que yo antes era el extremo, ¿no? Pues toda mi atención era en Alejandro, ya cuando nacieron mis hijos, pues eran mis hijos, y los agarraba a veces, bueno, las mamás me entienden, ¿no? Que los comes a estos y los agarras pues no, tus hijos son tu hit. Y ahora lo que he tratado de trabajar, sí soy cariñosa, no le digo que no, pero sí me he dado cuenta que pues tal vez mi esposo pues quiere que sea más cariñosa todavía con él. Entonces, pues no sé por qué les estoy diciendo esto, pero justo escuché de una chava que se divorció en la pandemia
por esa situación de que descuidó a su esposo en la pandemia, se absorbió demasiado con sus hijos y descuidó a su marido y terminó divorciándose. Entonces, pues, mujeres casadas, les hablo a las casadas, pues hay que ser un poco más, como más empáticas de tal vez ver cuáles son las necesidades de tu esposo. Quizás necesita más atención, que le digas un te amo, que seas más cariñosa. Yo sé que a veces estamos bien cansadas y a veces no quieres ni cuchi cuchi, porque estás bien cansada, ¿no? De que no quieres ni que te pidan ni la hora. Pero debemos de ser como que tener esa sensibilidad de saber también, pues mi esposo también, no nada más las mujeres que nos gusta que sean lindos, cariñosos, que sean detallistas, también el hombre necesita sentirse amado y respetado, ¿verdad? Y que seas más cariñosa con él. Entonces, también sé sensible a las necesidades de tus hijos. Por ejemplo, los jóvenes. Los jóvenes muchas veces es muy fácil decir, ay, está pasando por la adolescencia. Ay, eso mi mamá, bueno, no iba a decir una palabra colombiana, pero no, porque no. Bueno, que es una edad difícil. Bueno, con mi mamá diría, perdón la palabra, una edad caca. O sea, como que todo, ay, nada te gusta, todo te da esto, que a los jóvenes muchas veces pasan por esa edad. Pero es muy fácil juzgar a los jóvenes así. Y es cuando el joven te dice, ahorita que estoy tomando un diplomado de consejería, y el pastor nos decía, es los jóvenes cuando te dicen, ay, no te metas en mi vida, mamá, o ahorita no me molestes, es cuando más necesitan de tu atención y de tu amor. Cuando los jóvenes te dicen, no, ahorita no, ay, dame mi espacio, es cuando más necesita que uno sea más amoroso con ellos, porque tal vez están pasando por luchas emocionales. Entonces, pues es importante ser, ¿no? Empáticos, tener esa sensibilidad a las necesidades tanto de tu pareja como de tus hijos, como también en la iglesia, ¿no? Yo trato de siempre como que pedirle al Espíritu Santo que me muestre qué necesidades tiene esa persona, porque te das cuenta en su hablar, cuando alguien está dolido, cuando alguien tiene rechazo, pues el Espíritu Santo te lo muestra, ¿no? Entonces, no para que uno juzgue, sino para que uno quizá, alguien que tiene rechazo, pues, ¿qué necesita uno hacer? Pues darle amor, darle abrazos, darle más atención. Entonces, pues Dios quiere eso, ¿no? Que cuidemos nuestro corazón, pero también que podamos cuidar el corazón de las otras personas, empezando por los de nuestra casa. Cuidar el corazón de la gente que nos ama también. Entonces, ¿qué debo hacer para sanar mi corazón si he tenido falta de perdón? Si he permitido cosas en mi corazón que me han dañado y que han dañado también el corazón de los demás. Lo primero, tener una sinceridad con Dios, sin excusa, como les decía al principio, sin minimizar nada de cómo te has sentido. O sea, tienes que decirle a Dios la neta del planeta de cómo te sientes, de qué hay en tu corazón, de las cosas que tú has hecho. Y entre más honesto seas en detalles, así le vas a dar espacio a Dios para que Él te sane. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro corazón está así contaminado por la amargura, por el enojo, por la ira, por las heridas? ¿Qué pasa? Cuando nosotros lloramos con Dios en oración, cuando nosotros abrimos nuestro corazón con Dios en oración, ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo. Cuando tú le dices, Señor, me duele y te desahogas con Él, ¿qué hace el Espíritu Santo? Viene y te llena. Viene y te llena y te llena, te llena. Señor, mira, este dolor te lo entrego. ¿Qué haces? No sé si vean el vaso. Ya estoy haciendo aquí un mega reguero, pero cuando viene el Señor y llena con su Espíritu Santo, sana tus lágrimas en su presencia, en sanidad interior, y viene y se vacía de ti el Espíritu Santo en tu corazón. Y te llena y te llena y te llena, y entonces empieza esa suciedad a salir de nuestro corazón hasta que nuestro corazón empieza a ser un corazón limpio, limpio. Entonces, eso es lo que hace la oración, eso es lo que hacen nuestros tiempos con Dios. Hay sanidad en nuestro corazón. Entonces, pasa tiempo con Dios, es súper importante, porque a veces estamos súper ocupados en las cosas de la casa, en el trabajo, sales corriendo, pero si nuestro Señor Jesucristo, en medio de todo lo que hacía, que estaba súper ocupado más que todos, Él buscaba tiempo en las madrugadas para pasar con Dios en quietud y cargarse del Espíritu Santo, tener esa intimidad con Dios. Yo algo que he aprendido en estos 21 años es que yo sé que la tristeza, el mal viaje, las preocupaciones, la ansiedad, el enojo, el temor,
todo eso me dura hasta que yo me encierro en mi casa, pongo alabanza y me pongo a hablar con Dios y hablo con el Espíritu Santo y dejo que el Espíritu Santo ministra mi corazón. Eso que tú tengas cargando, eso te va a durar hasta que tú se lo sueltes al Señor en oración. Y entonces el Espíritu Santo te va a llenar de paz, de claridad en tu mente, te ayuda en el día a día. Entonces es importante cada día hacerlo. En Efesios capítulo 4, versículo 31, dice, sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todo grito, maledicencia, malicia, sea quitada, dice el Señor. O sea, nosotros tenemos que ahí ejercer también el dominio propio de quitar de nuestro corazón, de nuestra boca, de nuestras actitudes, las cosas que no nos edifican y que nos hacen daño. Pedirle perdón al Señor por todas esas cosas, ¿verdad? Para ser libres de toda la culpa. Hacer memoria de todas las cosas que hayas vivido. Entonces, yo te invito a que hagas memoria en tu tiempo de oración, que le pidas, Espíritu Santo, muéstrame si hay algo que yo tenga que sanar, porque quizá tú sanaste ya cosas del pasado, pero quizás hay algo que estás viviendo en tu presente que estás atorando, que está atorado ahí en tu corazón y te falta sacarlo con Dios y entregárselo a Dios, ¿no? Entonces, Dios no quiere que seamos mujeres amargadas o mujeres oprimidas. Dios quiere que nosotros seamos mujeres que vivamos libres, libres, y eso lo hace pues el Espíritu Santo en nuestra vida a través de la comunión con Dios que tengamos con Él, de leer la palabra de Dios te limpia tu mente y te limpia tu corazón. Entonces tenemos que ser mujeres que leamos la palabra de Dios. Así es. Mira aquí, dice, debemos entender que nosotros no podemos sanarnos a nosotros mismos, que el Espíritu Santo es el único que te puede sanar de raíz. Nosotros no podemos sanarnos, necesitamos el Espíritu de Dios para que venga y sane de raíz cualquier cosa que tengamos mal. En Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, dile al Espíritu Santo que te ayude. Si necesitas perdonar a alguien, dile al Espíritu Santo que te ayude a sacar raíces que quizás están estorbando en tu corazón. Dile al Espíritu Santo que te ayude a perdonar a quien necesites perdonar en tu día a día. Y dile al Espíritu Santo que te ayude a ser sensible a las necesidades de tu pareja, de tus hijos, de la gente que está a tu alrededor. Amén. Y pues yo quiero que oremos ya para terminar. Vamos a orar. No sé si bien puedes poner un poquito de alabanzas instrumentales si se puede. Si no, pues vamos a orar. Con mucho gusto, mi Luisa, pero déjame decirte que como ya varias veces nos han cancelado el YouTube por las alabanzas que tienen derechos. Entonces, Bueno. por eso no Si yo pongo pude. acá, ¿se escucha? Si yo pongo aquí, ¿se escucha? Sí, sí, yo creo que A sí, ver, nada más acércalo a la bocina de tu cel, a ver, yo te digo si se escucha. ¿te oye algo o no? No. Bueno, pues oremos así de todas maneras. Dios, lo importante es nuestro corazón. Bueno, ahí donde estás, cierra tus ojos para que no te distraigas. Vamos a hacer una oración para terminar. Espíritu Santo, hoy te damos las gracias porque sabemos que tú has ministrado nuestro corazón, Espíritu de Dios. Yo te pido que muestres a cada mujer que está escuchando este mensaje cómo está su corazón. Muéstrale a cada mujer si hay algo que no ha sanado en su corazón. Y ahí donde estás, tú habla con Dios. Habla con Dios y dile al Señor si hay algo que te ha lastimado. Si hay algo en tu corazón que tienes, alguna herida, ya sea de tu pasado o de algo que estás viviendo ahorita. Si tú has lastimado a alguien también, hoy dile al Espíritu Santo que te ayude a poder pedir perdón también. Señor, hoy en el nombre de Jesús, a través de tu amor, Señor, decidimos perdonar a todas las personas que nos han lastimado, Señor. Hoy te pedimos, Jesús, que tú arranques de nuestro corazón esas heridas,
Arranca, Señor, toda raíz, Señor, que esté impidiendo mi paz, que esté impidiendo la paz de cada mujer que está escuchando este mensaje, Señor. Que toda raíz de amargura, toda raíz de ira, de rencor, de frustración, toda raíz de inseguridad, de rechazo, de baja autoestima, hoy sean arrancadas, Señor, y llevadas a la cruz. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que si hay alguien que ha luchado con culpa, Señor, hoy pueda perdonarse. Y yo quiero que tú ahí donde estás repitas conmigo, Señor, a través de tu amor, hoy yo decido perdonar a quien me ha hecho daño. Hoy decido, Señor, perdonarme a mí misma y arrancar de mi corazón toda raíz de amargura, de ira, de rencor, de frustración, de inseguridad, de rechazo. Hoy te las entrego, Jesús. Hoy decido perdonarme por las veces que he fallado. Hoy decido perdonarme a mí misma por las malas decisiones que he tenido en mi vida. Hoy suelto en tus manos, Señor, toda condenación, toda culpabilidad y echo todo eso fuera de mi corazón. Hoy te pido, Jesús, que limpies nuestro corazón, que limpies nuestra mente, que limpies nuestra alma, que sanes nuestro corazón, que lo vivifiques, que lo purifiques, que lo llenes de gozo, de paz. Señor, crea en nosotras un corazón limpio y renueva, Señor, un espíritu recto dentro de nosotras. Perdónanos, Señor, cada vez que hemos lastimado a otros con palabras, con actitudes, juzgándolos, rechazándolos, criticándolos. Perdónanos si hemos ensuciado el nombre de otra persona, hablando mal de otra persona, Señor. Ayúdanos a ser conscientes siempre de tu presencia, Señor. Pon en nuestro corazón misericordia, Señor, amor. Ayúdanos a ponernos en el lugar de otros, a ser sensibles, Señor, a tu voz cuando nos hables, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy clamamos tu sangre, Jesús, sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, sobre nuestra estima, sobre nuestra salud, sobre nuestras emociones. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a ser mujeres sanas en todos los aspectos de nuestra vida, a vivir en libertad, Señor, como tú nos has llamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.